Aquí. Vamos a empezar entonces donde quedamos el otro día. El martes pasado, ¿quién se acuerda de lo que vimos? A ver. ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos viendo? ¿Se acuerdan? No. ¿Y cómo se escribieron el libro? ¿Cómo se escribió la escritura? Ya. Hablamos de unas versiones de la Biblia también. Vimos las divisiones. Repasamos los idiomas, vimos un poquito el significado de la Biblia, y sobre todo vimos algo importante que habla de la corroboración de los escritos de la Biblia del Antiguo Testamento en los manuscritos de los rollos del Mar Muerto o los escritos de las cuevas de Qumran, ya que eso lo vimos que descubrieron ahí, ¿no es cierto?, como los beduinos descubrieron en 11 cuevas. Bueno, originalmente no fueron los beduinos que cubrieron las 11 cuevas, sino que fueron excavaciones posteriores, porque primero, como ocurrió esto, que a los beduinos se les escaparon unas ovejas, cabritas, y las fueron a buscar y empezaron a tirar piedras y descubrieron que algo se quebró, y ahí fue donde descubrieron ellos que encontraron unas vasijas. Dos pergaminos que ellos las vendieron después y los otros no estaban, había más vasijas vacías, seguramente se robaron esos pergaminos, y cuando se vendieron después, el año 54, ahí recién se buscan, hay excavaciones, van a buscar más, porque si estaban ahí deberían haber más, y ahí es donde encuentran el total de las cuevas del año 46 en adelante hasta el 54 aprox, descubren estas cuevas. De las 11 cuevas empezaron a descubrir los manuscritos de la Biblia, así que eso es maravilloso, porque uno puede corroborar de que lo que tenemos en la Biblia nosotros actual es lo mismo que se escribió, y estos escritos datan de la fecha antes de Cristo. Entonces ya hay un peso importante. Nosotros hablamos que mientras más copias sabían, más fácil se llegaba al original. Vimos algo importante también, la forma, bueno, más incluso anterior, la forma que tenían ellos de escribir la Biblia, las características y el cuidado que tenían. Bueno, hoy vamos a hablar seguimos con el tema bibliología, que es clave, porque yo siempre digo, ¿qué sería si nosotros no tuviéramos la Biblia? ¿En qué creeríamos? O tal vez nada. ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿Dónde estaría el sentido de la vida? Vivir, morir. Tal vez estaríamos, quizás, ¿dónde? Pero no tendríamos esperanza. O sea, faltaría algo. Porque si nosotros nos damos cuenta y pensamos en la Biblia, pensamos en la vida, nosotros decimos, ¿cuál será el sentido de nacer, estudiar, aprender, trabajar, acumular para morir y no pase nada? Es como cuando lo encontramos en Eclesiastés, Salomón habla de que todo es vanidad, de que no hay nada nuevo bajo el sol, sin sentido. Porque Dios es el que le da el sentido a la vida. Dios es el que le da el sentido cuando uno trabaja, extiende el reino de Dios por medio del trabajo que es en la tierra. Cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando nos juntamos, cuando oramos, cuando vivimos, las cosas que hacemos, todo está Dios ahí. Y gloria a Dios por eso, porque tenemos la certeza que tenemos el libro profético más seguro, y la Biblia lo corrobora más seguro, la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra. Entonces, y es maravilloso esta confianza, hermanos, que tenemos, y ha sido el libro más mutilado por los indoctos. Es el libro más mutilado por los indoctos, el más tergiversado, el más utilizado
para defender las cosas que no son. Hay gente que se ha enriquecido, que tiene poder por medio de la Biblia, sectas gigantes de falsas. Entonces es muy mal utilizado, y por otros también bien utilizado. Gente que marcó una diferencia. Así que, bueno, es maravilloso cuando nos adentramos a esto, porque podemos acercarnos confiadamente, ¿no es cierto?, y entender el corazón de Dios. Este libro, el manual del ser humano, le digo yo, para cada uno de nosotros. Ok, vamos a hoy a hablar acerca del canon. Canon, una palabra que seguramente ustedes han escuchado. Canon, esto viene de la palabra griega con K, canon, ¿ya? A la Biblia se le llama canon. La palabra canon viene de la palabra griega canon con K y significa regla o caña de medir. ¿Qué, a ver, ustedes, qué se les viene a la cabeza o qué piensan cuando vemos que esta palabra canon significa regla o caña de medir? ¿Cuál es la idea que se les viene a cada uno de ustedes? A ver, alguien si puede compartirnos para ir haciendo esto más o menos. ¿A nadie se le ocurre cuando hablamos de que canon significa regla o caña de medir? ¿Cuál crees que es la asociación que podríamos nosotros a simple vista fijarnos cuando hablamos de que la Biblia es una regla o caña de medir? ¿Qué es lo que entrega una regla? O una wincha, ya llevamos este tiempo ya. ¿Qué es lo que entrega? ¿Qué? Pues, algo para cumplir. Hoy no entendí muy bien lo que quiso decir. ¿Puedo hacer algo para...? Algo para cumplir. Algo para cumplir. Algo para cumplir. Ah. Mira, cuando hablamos nosotros de... La joyita tiene prendido su teléfono, su micrófono. ¿Estás hablando, joyita, o no? Ah, ya. No. Ya, estamos participativos. Mire, cuando hablamos nosotros de regla o caña de medir, nosotros al tiro pensamos en números, en métricas, en centímetros, en milímetros, en pulgadas, pensamos en algo recto, pensamos en algo que tiene una cierta característica, una cierta altura, algo que mide, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la Biblia del canon, entonces a eso tiene que tener ciertas reglas, cierta medida para ser parte del canon. Entonces, cuando hablamos de la Biblia es la regla de la vida para nosotros, la regla de la doctrina, la regla de la conducta para el ser humano. Gálatas 6:16, ¿quién le puede leer, por favor? A ver, Gálatas 6:16. Recuerden su lápiz, su cuaderno, su Biblia. Gálatas 6:16. Fíjate si la están buscando o no. Prendan el micrófono nomás con toda confianza. Así que la voy a leer yo porque... Ya, 6:16. ¿Qué dice? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí habla, se fija, se dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Ahí está hablando del canon, a esta regla, a este canon, a estas medidas, a estos parámetros, a lo que Dios establece para andar, paz y misericordia sean a ellos. Por eso la Biblia se llama canon, regla o caña de medir.
Todo lo que ande conforme a esta regla, a estas medidas, a lo que Dios quiere, entonces paz y misericordia hacia ellos. En el siglo II de los cristianos usaban el término canónico para distinguir escritos apostólicos a fin de distinguirlos de otros escritos religiosos no inspirados. Nosotros sabemos que con el paso del tiempo se usó el término para referirse a la lista cerrada oficialmente de los 66 libros que componen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos había muchos escritos, estaba el apogeo, ¿no es cierto?, la escritura griega que hablábamos en sus tiempos, había muchos escritos que de aquí para allá, de allá para acá, bien, se manejaba, no estaba el teléfono como hoy, ¿no es cierto? Habían varias iglesias, se escribían cosas, pero no todas eran inspiradas. ¿Ah? Se habla de una carta perdida de Pablo, lo más probable es que haya sido escrita en la carne, porque si hubiera sido por Dios ya estaría incluida en estos libros, hubiera sido recopilado, hubiera sido, pero no todo era inspirado, ¿ya? La inspiración, recordemos que era parcial, a contrario de la iluminación. Pues hay que tener claro ciertas cosas. Si alguien le dice que le faltan libros de la Biblia, no nos faltan, porque Dios quiso que estudiaran esto, o que tiene errores. No hay errores. Bueno, entonces ahora los cristianos del primer siglo llamaban canónico a eso, a la Biblia completa, porque ya estaba cerrada. Del siglo II, estaba hablando del 200 después de Cristo, ya estaba cerrada la Biblia, ya no había nada más que agregar, ya no había nada más que colocar, ya estaba cerrado el libro. Lo que nosotros podemos hacer en días de hoy, ¿no es cierto? Hablamos de la continuidad de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, los misioneros que trabajan, las sectas, todo lo que ocurre el día de hoy, pero no es una nueva Biblia, son escritos que cuentan la historia, por ejemplo, de un misionero en la India, de un predicador, de un evangelista. Esas son cosas, pero no son inspiradas, ¿ya? No son inspiradas, son libros que cuentan la historia de una persona en su experiencia como cristiano. Hay que recordar que aquí la única gloria y honra siempre es para el Señor Jesucristo. Aunque uno haga cosas grandes, aunque un líder haga cosas, no tienen nada que ver, son toda la gloria era para el Señor. Los apóstoles lo tenían claro, ellos llevaban toda la gloria al Señor Jesucristo, y esa es la forma, hermanos. Hoy día escuchaba a uno que decía que la gente tenía que ser bendecida para bendecir a otros. Es falso, eso es doctrina de la teología de la prosperidad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver con eso. No vamos a entrar a ese tema, pero sí, hoy día como eso hay mucha gente que grita, que salta, que dice amén, así es, hermano, así no es. La Biblia es clara en eso. Pablo decía, se vive en abundancia, en riqueza, en pobreza. No tiene nada que ver en eso, y ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, no porque tengamos o no tengamos. Ya somos bendecidos y ya estamos nosotros juntamente con Él en los lugares glorificados. Ya los vimos la otra vez en un tema que entregamos. Entonces había una necesidad aquí, volviendo al tema, entonces de ver cómo se formaba este canon o vara con los libros que salían en aquel entonces. Eran muchos escritos que salían y era imprescindible saber cuáles de los escritos eran inspirados para poder confiar en ellos como norma de fe y práctica. Ya ellos tenían esa necesidad, eran muy meticulosos, eran muy cuidadosos. Entonces era fundamental que sepamos la respuesta a las siguientes preguntas nosotros para poder confiar en la Escritura. Pues si no sabemos estas preguntas, ¿cómo vamos a confiar en la Escritura? Se fija que nosotros vamos desde este curso, llamémosle así, de menos a más, profundizando en este tema para ya estar seguros, ¿no es cierto?, de que la palabra es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo sabemos que la Biblia contiene solamente libros inspirados por el Espíritu Santo? Esas preguntas vamos a responder hoy día. ¿En qué forma fueron conocidos como tales? ¿Quiénes decidieron cuáles obras literarias serían incluidas? ¿Qué criterios influían en sus decisiones? ¿Y cuáles fueron los libros autoritativos, etcétera? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya?
Vamos a entonces a ver que nuestra Biblia contiene. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos libros? ¿Se acuerdan? 39. ¿Cuánto es el nuevo? 27, ya. Total 66 libros. Total 66, exacto, exacto, exacto. Bien. El canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento ya había sido formalmente cerrado en los tiempos de Jesús, acuérdense. En el sentido de la venida de Cristo lo volvió a abrir, Dios ha hablado otra vez, y dado que la cruz fue el acto redentor central de Dios en la historia, el Nuevo Testamento vino a ser una necesidad lógica, una continuación, porque se cumplieron las profecías tocantes de Cristo del Antiguo Testamento. Faltan algunas por cumplir, obviamente, el reinado de Cristo, literal, terrenal, que se van a cumplir. Cristo mismo dijo cumplir a ciertas profecías. Más de 300 profecías se cumplieron con Cristo aquí, del Antiguo Testamento al Nuevo. Entonces, la necesidad de un canon de los escritos religiosos producidos en periodo nuevo testamentario se debió en parte al hecho de que algunas iglesias considerasen los libros apócrifos como inspirados. Ya empezaron a tomar estos libros apócrifos que nosotros ya lo comentamos un poquito, deuterocanónicos, como falsos, que se fueron ingresando debido a la aparición de herejías también del siglo. Los libros del Nuevo Testamento fueron entonces reconocidos oficialmente a medida que se fueron escribiendo. Hubo algunos libros que demoraron en entrar en el canon, aunque ninguno de ellos rechazó a la iglesia en ningún momento. Los siguientes libros carecían de un respaldo universal en un principio, que fueron los libros que más costaron que entrar al canon, y fue el libro de Hebreos, ya, debido a que en el occidente no se sabía quién había sido su autor, aunque en el oriente fue aceptado como obra de Pablo. Aquí hay un debate, siempre hay un debate. ¿Sí? Yo digo, no, yo pregunto, no estoy fuera del lugar, pero este libro de Pablo que según se pero nunca llegó al canon. Sí, ese libro que nunca llegó de Pablo, la explicación más sencilla es que Pablo escribió en la carne, ¿no? Pues escribió otro tipo de escritos que no era inspirado por Dios, porque si Dios hubiera querido que estuviera la Biblia, hubiera hecho la preservación, y se habla de esa carta perdida. No, escribió como una carta cualquiera, escribió y no recibió la connotación de inspirado. Seguramente había cosas de su corazón que no sabemos el contenido, pero si hubiera sido inspirado, de seguro Dios lo habría colocado acá. Gracias. No hay una otra explicación. No, ahí nosotros no podemos darle vuelta ahí especulaciones en ese sentido, porque al final caemos en error. Es mejor siempre lo que está acá, es lo que hay, y bueno, sí, hubiéramos querido que hubiera estado esa carta, a lo mejor leerla, como los apócrifos, pero no era inspirado. Bueno, los apócrifos los recopilaron, los juntaron, pero no tenían la autoridad como lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver ahora, vamos a aclarar al tiro ese tema importante de los libros apócrifos. Bueno, volviendo al tema, Hebreos fue uno de los temas difíciles de ingresar, porque hasta el día de hoy se discute la paternidad literaria de Hebreos. Hebreos es un tremendo libro. Si uno lo ve, nosotros tenemos aquí el material que contiene Hebreos es tremendo. O sea, sabemos que hay allí un mensaje claro de parte de Dios, pero se desconoce el autor realmente. Algunos lo atribuyen a Pablo, otros lo atribuyen a Bernabé, otros a Silas, otros a Apolos, otros a Lucas, a Felipe, Priscila, Aquila, Clemente de Roma. Entonces han sido sugeridos por diferentes eruditos
Eh, pero la paternidad literaria, el estilo de escritura, el estilo de cómo se escribió, la forma eh, que tienen, nos da la confirmación de que fuera escrito por alguna de estas personas en particular. ¿Ya? Eh, Debido a que no se sabía quién había sido su autor, aunque en Oriente ya había sido aceptado como obra de Pablo. Entonces tenemos este libro que fue uno de los que costó entrar en el canon, pero cuando estudiemos hebreo, veamos hebreo el libro, nos vamos a dar cuenta y vamos a profundizar allí por qué hebreo. Y ahí ya vamos a meternos más a una exégesis profunda del autor y el contenido del libro, que uno dice que es tremendo. Porque habla temas teológicos, históricos, habla de la superioridad de Jesucristo, Jesucristo mejor que los ángeles, mensajeros, la salvación, la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, superioridad del ministerio sacerdotal, superioridad de los privilegios del creyente, superioridad de la conducta cristiana, y todo esto reafirmado con la Biblia. Un libro totalmente bíblico que no contradice, sino que reafirma y no tiene error. Entonces, en cuanto a la autoría, costó que pasara en cuanto a la autoría, más no en el contenido, ¿ya? Santiago también por la duda de su autor, además por la falta de enseñanza, de alguna manera, de doctrina. Aquí había un problema en Santiago, si lo miramos con Romanos, había un debate en un principio, porque Santiago hablaba de la fe por obras, y Romano hablaba de la fe sin obras. Entonces aquí en el primer siglo hubo esta aparente contradicción, pero en el fondo pasó las pruebas, porque en realidad no eran opuestos, sino eran complementarios de las obras por lo que Dios ya hizo por nosotros. Muéstrame la fe por tus obras, es decir, de los frutos, del fruto del Espíritu. Entonces, un libro tremendo, Santiago, que también hubo digamos, que costó que entraran un poquito más en el canon. Otro libro más que costó fue Segunda de Pedro, por la diferencia del estilo y el vocabulario de la Primera de Pedro. Además tuvo poca circulación. Ya nosotros podemos ver la diferencia entre la primera y la segunda de Pedro, cartas totalmente opuestas y temas. También segunda y tercera de Juan eran cuestionadas por su brevedad, porque eran cartas muy personales, y la relativa poca trascendencia en su contenido. Ya son libros cortitos de la historia de Juan, ¿no es cierto?, dedicada a alguien en particular. Vamos a buscar aquí algunas cositas de Juan. Ya, por ejemplo, tenemos un capítulo de la segunda de Juan. Está fijamente, la paternidad literaria es fija, y tenemos en este capítulo de la base de la hospitalidad cristiana, la conducta de la hospitalidad cristiana, los límites de la hospitalidad y las bendiciones de la hospitalidad. Todo esto en un capítulo en segunda de Juan. Y tenemos tercera de Juan, que habla el reconocimiento con la hospitalidad cristiana, la condenación con respecto a violar la hospitalidad cristiana, y la conclusión con respecto a la hospitalidad cristiana también, acerca de la hospitalidad de Gayo, de Diótrefe, ¿no es cierto?, de Demetrio también, y también en un capítulo. Esos son los libros que costaron un poquito más. Judas, porque se disputaba también en cuanto al autor, que no tenía autoridad apostólica, y también un poco Apocalipsis, por el tema de la diferencia del estilo literario de Juan. Ahora, si uno analiza detenidamente estos libros, hoy por hoy encuentra que no tienen duda, por toda la exégesis que se ha hecho, por todo el estudio que se ha hecho. Y obviamente Juan en Apocalipsis estaba escribiendo una temática totalmente diferente. El Evangelio de Juan es un evangelio totalmente diferente, más amoroso, más cálido, un lenguaje más suave, pero después tenemos a Juan hablando ya de unas cosas que Dios le estaba mostrando en Patmos, ya en el contexto donde se escribió, y todo cambia.
Dios le estaba mostrando revelaciones increíbles, ¿no es cierto?, para estos últimos tiempos, no contradiciendo ningún punto en la Escritura, sino al contrario, reafirmando lo que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento, en libros proféticos, en Daniel, etcétera. Entonces, hubo un trabajo en estos libros, en poder entrar al canon. Hoy no hay duda alguna, ya se sacaron todas las dudas, ya hay investigaciones por montones de las autoridades apostólicas de cada uno de ellos, y nos damos cuenta que sí entran por la doctrina, por la enseñanza, por la unidad del texto, porque no se contradicen, etcétera. Entonces, además de estos 27 libros aceptados como parte del canon cristiano del Nuevo Testamento, hubo otros escritos que buscaron lugar en el canon. Entre estos están los escritos de los padres apostólicos, tales como Primero y Segundo de Clemente. Hubieron libros allí que fueron rechazados: epístolas de Ignacio, epístolas de Policarpo a los filipenses, la Didache, la epístola de Bernabé, pastor de Hermas, la epístola a Diógneto. Otras obras pretendían dar información acerca de Jesús y de los apóstoles, datos que no se encontraban en las escrituras canónicas. Se escribieron otros evangélicos con el nombre de María, José, Marción, Felipe, Bartolomé, Pedro, Tomás. Otros libros escritos fueron los Hechos de Andrés, de Bernabé, de Santiago, Juan, Pablo, Pedro, Pilato, Matías, Felipe, Tomás. También se escribieron el Apocalipsis de Santiago, Pablo, Pedro, Tomás, Esteban y la Virgen. Todos estos fueron rechazados por la Iglesia por carecer de los elementos esenciales para formar parte del canon. Después de varias consideraciones y cuestionamientos a la selección canónica de los escritos del Nuevo Testamento, el Concilio de Hipona de Occidente en el año 393 después de Cristo confirmó el canon de 27 libros ya seleccionados por Atanasio de Alejandría en el Oriente en el 367 después de Cristo. Esta edición fue ratificada en el Concilio de Cartago en el 397. La Iglesia no formó el canon, sino que reconoció la inspiración divina de los libros del Nuevo Testamento. El mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras también dio testimonio en el corazón de sus lectores de que esas eran verdaderas palabras de Dios. Moisés, en el primer escrito de los escritor de los escritos sagrados, advierte en Deuteronomio 4.2. ¿Qué dice Deuteronomio 4.2? A ver, ¿quién lo puede buscar? Rápidamente, Deuteronomio 4, versículo 2. ¿Alguien lo encontró? Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni no disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Exacto, entonces aquí nos llama a no añadir a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces aquí también nos habla de esto. Hay que entender que aquí el Espíritu Santo dio testimonio a la Iglesia, a los padres, y no solamente algo físico, mental, sino que también hubo un trabajo diligente detrás. Había miles de escritos en aquel entonces, salían escritos por todos lados, y tuvieron que ver ellos cuáles eran estos libros, revisarlos detalladamente. Imagínense que era el último concilio de Cartago en el 397 después de Cristo, o sea, la cantidad de años que se estuvo trabajando para reafirmar lo que ya se había reafirmado anteriormente, pero seguían con eso, ¿ok? Juan, en el último escritor de los escritos inspirados, advierte en Apocalipsis 22. Apocalipsis, lo voy a leer yo, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas
en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí tenemos entonces ya cerrando la Biblia, también del cuidado de añadir y quitar. O sea, ellos tenían también este cuidado de no añadir un libro que no fuera, porque ya estaban aquí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, esta advertencia. Y ese cuidado que también nosotros tenemos que tener el día de hoy, como pueblo de Dios, también yo siempre digo, de sacarle el corazón de nosotros a las cosas que de la Biblia. Uno a veces, por el afán de ganar a una persona para Cristo, por el cariño que uno tiene a una persona que no quiere que se pierda, a veces se ve tentado a colocarle un poco más. Y hay que tener cuidado, ¿cierto?, pedirle perdón a Dios, porque no es sobre las buenas intenciones, sino es la palabra de Dios correcta, la verdadera palabra de Dios, la que hace el efecto en la persona, y no las buenas intenciones de uno. ¿Ya? Como pueblo de Dios, creemos con toda seguridad que la Biblia, es decir, los 66 libros, es la revelación de Dios inspirada por el Espíritu Santo y constituye la única infalible palabra de Dios, distinta de todos los demás libros del mundo. Bien, ahora, para seguir profundizando en los criterios, vamos a ver qué cosas tenía que tener la Biblia para esta formación del canon. Al ver la lista larga de los libros que fueron rechazados por la Iglesia, ahora vamos a ver qué factores se debían encontrar en los libros para que formaran parte de la Biblia. La primera, ahí si quiere anotarlo usted, anótelo, pero tiene que ser una Biblia autoritativa o un libro autoritativo. Es decir, cada uno de los libros lleva un reconocimiento de la autoridad divina. Encontramos, por ejemplo, en ellos la frase: así dice Jehová Dios, o y Jehová me dijo, o la palabra de Jehová Dios fue sobre mí, etc. O sea, los creyentes estaban convencidos de la autoridad del libro y entonces formaban parte del canon. ¿Ya? Tenía que ser autoritativo, tenía que tener este sello de alguna manera. Tenía que ser, 2, profético. Los libros inspirados vienen únicamente a través de hombres ungidos del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, tenía que tener ahí también un nivel profético para ser un libro inspirado. Tenía que tener esa característica. Tenía que ser auténtico. Otro punto: auténtico. Cualquier libro con errores doctrinales, de enseñanza, es decir, que lo que la Biblia dice, digamos, en su totalidad, como un solo libro, y el libro tenía una enseñanza que era contraria a lo que la Biblia dice, ya quedaba rechazado. O sea, no podía tener errores doctrinales de enseñanza. Por ejemplo, por eso costó tanto Santiago, porque aparentemente tenía errores y no habían errores, pero ellos, al buscar, se retrasó porque buscaban que tuviera la misma línea, por ejemplo, en las doctrinas esenciales de salvación, de vida futura, del pecado, del infierno, etcétera, etcétera. Temas no podía contradecir ningún punto. ¿Ya? No podía ser inspirado por Dios si tenía errores. Dios no puede mentir. Su palabra tiene que ser verdad y consistente. Entonces, la mayoría de los libros apócrifos fueron rechazados debido a este principio de autenticidad. Sus anomalías históricas y herejías teológicas hicieron imposible aceptarlos como obras inspiradas por Dios. A pesar de su formato autoritativo, no podían venir de Dios y contener errores al mismo tiempo. O sea, había que tener este cuidado, y lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver también por qué los apócrifos fueron rechazados.
Otra cosa, otra característica que tiene que tener los escritos es que tiene que ser dinámico. Esta evidencia no era tan notable como las tres anteriores. Aquí el libro debe tener la habilidad dinámica para transformar la vida de los lectores. O sea, ahí va, la Biblia cambia, la Biblia, sabes, que transforma. Entonces tiene que tener esta habilidad. La Biblia dice en Hebreos 14:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso hace la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, este dinamismo tenía que tener los escritos, el poder de cambiar las vidas y los corazones de las personas, cosas que no tenían otros escritos. Otra cosa importante que tenían que tener para entrar en el canon era ser aceptados. El criterio que no debe faltar es el reconocimiento del pueblo de Dios, para quien fue inicialmente escrito. Si un libro haya recibido y usado como la palabra de Dios por aquellos para quienes fue escrito originalmente, entonces su canonicidad era establecida. La comunicación y el transporte eran lentos en los tiempos antiguos, a veces tomaban mucho tiempo y esfuerzo de parte de los líderes de la iglesia para determinar tal reconocimiento. Es por eso que el reconocimiento final y completo de los 66 libros del canon de parte de toda la Biblia fue una tarea que tomó varios siglos. Para ayudarle a este descubrimiento tenían que poner en práctica las 5 pruebas de canonicidad recién estudiadas que vimos acá. Entonces debían ser aceptados, por ejemplo, la carta de Pablo a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, era reconocida y aceptada por la iglesia de Timoteo. Tomaban esa enseñanza, ellos la aplicaban, decía que tenían que estudiar la escritura, que tenían que cómo conducirse a la iglesia de Dios, que tenían que cuidarse de los falsos profetas, etcétera. Todo eso cambiaba la vida de los corazones y era aceptado por la iglesia. O sea, tenían que cumplir estos 5 criterios. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, ábrenme algo. Bien. Interesante todo lo que voy escuchando. Ya, ¿qué opinan más, Jovita, Ana Erika, Yane? ¿Estás escuchando ahí? Sí, estamos atentos a la clase y con la presencia y ver todo lo que uno va aprendiendo, que se aclariza la clase. Ya, muy bien, eso es importante. Ya que vayamos aprendiendo. No era fácil la tarea, no era fácil. Uno dice, no, que tenía que tener esto. Pero imagínense que al cristiano le cuesta leer un libro de la Biblia. Imagínense cuando tenía que leer cientos de libros, entre todos los eruditos escritos, gente del primer siglo, de los padres de la Iglesia Apostólica, para poder determinar qué libro eran. Y Dios allí estaba con su influencia, con su Espíritu Santo, los guiándolos también a qué personas. Qué libro era inspirado o no, y el trabajo también, pues no era solo místico, sino que había un trabajo allí con los textos mismos. Ya imagínense ahí donde no estaban las herramientas como las tecnologías de hoy día. Ellos estaban allí leyendo palabra por palabra, extrayendo las verdades, de alguna manera buscando que pudieran ser libros totalmente inspirados. Bueno, vamos a pasar a una parte donde ha traído controversia también a algunas personas respecto a los libros apócrifos o deuterocanónicos, estos libros que se encuentran en las Biblias católicas, que los colocaron allí nomás a pesar de haber sido rechazados. Para poder estudiar lo de los libros apócrifos con mayor claridad, comenzaremos dando una definición del vocablo apócrifo, que ya lo vimos, pero vamos a repasarlo un poquito, donde la palabra griego apócrifo significa oculto, secreto. Se dice que los libros
sagrados cuya inspiración no es segura, no es auténtica, también sinónimo de falso. También se le llama libros deuterocanónicos, fuera del canon. Los libros apócrifos recibieron también por primera vez sanción oficial por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento en 1546, y a esto, a pesar de mucha oposición en el mismo concilio, el testimonio del cardenal Polo fue este: el Concilio de Trento dio a esa sanción oficial en los libros apócrifos para dar mayor énfasis entre los católicos romanos y los evangélicos. O sea, lo dejaron allí para que haya esta diferencia, es decir, a la división entre ellos. Los libros apócrifos fueron excluidos de la lista de libros canónicos en el Concilio de la Odisea en el 363 después de Cristo. Luego fueron excluidos en el canon por el Concilio de Cartago en 397 y el de Florencia en el 1439, o sea, más cerca de esta fecha, también fueron excluidos. Los libros apócrifos fueron una colección de libros judíos antiguos escritos entre los años 256 a.C. y los primeros siglos del cristianismo. Bien, ¿cuáles fueron las razones entonces para que estos libros fueran sacados del canon? ¿Ya? La primera razón, que se encuentran ahí en el mismo documento, es que estos libros no pretenden ser la palabra de Dios. O sea, los libros mismos no pretenden ser palabra de Dios. No hay dice Jehová esto, Dios dice esto otro. No hay. Los libros mismos escritos no pretenden ser palabra de Dios. Por ejemplo, segunda de Macabeos 15, 38 y 39 dice: daré aquí fin a mi narración, si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdónenme. O sea, claramente no puede ser aceptado un libro con estas características. Fíjese, voy a leer el texto de nuevo de Macabeo. Dice: daré aquí fin a mi narración, si está bien y como conviene a la narración histórica. Eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdónenme. O sea, ni el autor está certificando o hablando de algo seguro, porque está poniendo en tela de juicio está su propio escrito, que puede ser imperfecta, mediocre, incluso pide perdón por eso. Eso no puede ser palabra de Dios, ¿ya? Eso está en segunda de Macabeos 15, 38 y 39. Otro libro, otra característica, es que no fueron usados por Jesús o los apóstoles. Los libros apócrifos nunca fueron parte del canon hebreo, ¿ya? El cual Jesús y la iglesia del primer siglo utilizaron. Aunque varios de los escritos apócrifos fueron conocidos por Jesús y los apóstoles, ellos nunca los citaron como escritura autoritativa. Los libros siempre fueron citados por Jesús o los apóstoles. Sin embargo, estos no fueron usados ni por Jesús ni por los apóstoles, ¿ya? 3. Nunca fueron citados como escrituras sagradas. Uno de los libros apócrifos, segunda de Esdras, menciona a los 24 libros del canon hebreo sin incluir el suyo. Por ende, también no fue citado como escritura sagrada. Los escritores judíos antiguos, Filo, Josefo, etcétera, se familiarizaron con la Biblia griega y con los libros apócrifos, pero nunca los citaron como palabra o como parte de la Biblia. 4. La diferencia marcada entre apócrifos y el canon, la diferencia marcada entre los apócrifos y el canon, ¿ya? Aquí los líderes de la iglesia que estuvieron familiarizados con el canon hebreo distinguen claramente entre los escritos canónicos y los apócrifos. 5. No fueron declarados autoritativos hasta el siglo XVI. Los libros apócrifos nunca fueron declarados escritura autoritativa hasta la formación del Concilio Católico en el año 1546, o sea, bien cercano para esta fecha.
Contiene numerosos errores, sus relatos discrepan entre sí y con datos contradictorios, contiene numerosas disparidades o errores y anacronismos históricos y geográficos, sin tener el espíritu profético tan evidente de los escritos canónicos, porque contradicen las verdades reveladas por el Espíritu Santo en la Biblia. O sea, se contradicen con el contexto general de la Biblia. Por ejemplo, Judith 1.1 dice: era el año 12º del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. ¿Dónde reinó Nabucodonosor? En Babilonia, ¿no? Claro. Nabucodonosor nunca fue rey de los asirios, ni reinó Nínive. Nabucodonosor era del reino babilónico. Entonces hay un contexto, ahí hay un error que grave en cuanto a la historicidad y no concuerda. El libro de Tobías enseña que el hígado de un pez quemado sobre un brasero ahuyenta a los malos espíritus. ¿Ah? Dijo el joven al ángel: hermano Azarías, ¿para qué sirve el corazón y el hígado de un pez? Él respondió: sirven para que, si un demonio o un espíritu atormenta a uno, quemándolo ante él, ya no vuelva a molestarle. Cuanto a la hiel, sirve para ungir a quien tuviese cataratas, pues en ella quedará curado. Tobías 6:6-8. Entonces aquí hablamos netamente de brujería. ¿Ah? Y también recordar que los libros apócrifos también respaldan un poco las prácticas de los católicos en cuanto a todo este tema litúrgico que tienen ellos. Se puede ver en la historia cómo han operado con diferentes cosas, con los saumerios y cuántas cosas. Entonces nos damos cuenta que eso contradice la Biblia totalmente. O sea, como un pez quemado sobre un brasero ahuyenta a los malos espíritus. No, nosotros sabemos que estamos cercados por Dios, que somos hijos de Dios, que no es así la forma, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces no tiene nada que ver, hermano, nada que ver. Tobías 12:9 dice: pues la limosna libra de la muerte y limpia todo pecado. La limosna libra de la muerte y limpia todo pecado. ¿Quién limpia de todo pecado? La sangre de Cristo. Claro, Jesucristo es la muerte, ¿no es cierto?, el sacrificio perfecto. Por Él somos perdonados y lavados y todo eso. Pero la limosna, entonces todo eso tiene que ver con doctrinas que a ellos les sirven para defender sus posturas de alguna manera, para sus prácticas, ¿no es cierto? Nosotros vemos que eso fue así. De hecho, cuando partió el tema de... Acuérdense usted cuando partió el tema de Martín Lutero con la venta de indulgencia, era más o menos esto, por la limosna, ¿no es cierto? Si caía un chelín allí, una moneda, ¿no es cierto?, ellos recibían la indulgencia, un documento que los hacía pasar, ¿no es cierto?, de muerte a vida en el cielo, incluso pagar por los muertos por las personas que ya habían muerto, para su salvación, contradiciendo totalmente estas prácticas. Entonces vemos que estos libros son totalmente contrarios a lo que Dios dice en su palabra. Tobías 4:17 dice: pon tu pan y tu vino sobre las tumbas de los justos. Nada que ver con el contexto bíblico. Segunda Macabeos 4:46 dice: obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Y nos damos cuenta que la Iglesia Católica hace estas obras, ¿no es cierto?, los cultos anuales por los fallecidos, por los difuntos que ellos tienen. Entonces nos damos cuenta que los errores, hermanos, teológicos contradictorios son enormes en estos libros. Otro punto 7 que tenemos, que la confesión de Westminster
La Confesión de Westminster en el año 1643, escrita por los líderes evangélicos, declara que los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon bíblico, por lo tanto no tienen autoridad alguna en la Iglesia de Dios. La Iglesia Anglicana de Inglaterra, con sus 39 artículos, sostiene que la Iglesia, si lee los libros apócrifos como ejemplo de vida e instrucción de costumbre, no obstante, no aplica para la confesión de doctrina alguna. O sea, que aportan un grado, ¿no es cierto?, de lo que se vivía allá, de las culturas de aquel entonces. Pueden aportar un poco de datos históricos, como algunas luchas, guerras, que uno lo podría leer, pero no son inspirados por Dios. La literatura apócrifa o pseudoepígrafa, adulterada o falsa, sectaria, y una amplia variedad de otros escritos antiguos proveen material útil para la comprensión del mundo Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento o veterotestamentario, y de la Iglesia del primer siglo. Tales escritos merecen ser examinados, aunque nunca a la par de las escrituras inspiradas por Dios. Bien, hermanos, ¿qué les pareció el día de hoy? Vamos a quedar hasta aquí para entrar de lleno. La próxima clase ya vamos a entrar a lo que es la hermenéutica. Ya vamos a ver entonces cómo interpretar la Biblia, cuál es el espíritu, qué es lo que tenemos que tener, cuáles son las características para interpretar correctamente la palabra de Dios. Vamos a ver algunas estrategias para poder hacerlo de buena manera. Vamos a observar una parte del lenguaje de la Biblia, y aquí entramos ya con todo lo que es la hermenéutica general, específica, métodos de interpretación, y aquí nos vamos a abocar en las últimas clases todo lo que es hermenéutica. Así que hasta aquí quedamos. ¿Qué le pareció hoy hablar acerca del canon y de los libros apócrifos? Cuénteme, a ver. Súper interesante para aprender y tenerlo en nuestra memoria.